Hola querido amigo, qué gusto saludarte a través de esta pantalla. Quiero compartir contigo una serie de lecciones. Se trata de 20 lecciones las cuales nos ayudarán a comprender la palabra de Dios de una mejor manera. Muchos desconocen del sagrado libro llamado la Biblia. Si tú la conoces y tú sabes de lo que vamos a hablar, ¡qué bendición! Pero si no, te invito a que puedas compartirlo con otras personas para que muchos más se den cuenta del amor que Dios tiene hacia la humanidad. La primera lección lleva como título La Santa Biblia. La Santa Biblia es el libro sagrado del cristianismo, compuesto por 66 libros, tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, forman la palabra de Dios. Y sabes, vamos a responder algunas preguntas que quizás en algún momento surgen. La primera pregunta es, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Te invito a que tú también puedas tener tu Biblia para que nos acompañes en este estudio de su palabra. En 2 Timoteo 3:16 encontramos la respuesta y aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enmendar, para instruir y para corregir en justicia. ¿Te das cuenta? Dios dejó su palabra a través de esta escritura. Muchas veces queremos que Dios hable con nosotros, pero en realidad Él ya dejó todo lo que nosotros necesitamos saber a través de la Biblia. Así que si tú quieres escuchar a Dios, lee su sagrada palabra. La segunda pregunta es, ¿quiénes recibieron la revelación? En Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos responde y dice, en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Fue Dios a través de su Espíritu quien inspiró a estas personas para que ellos pudieran trazarlo, pudieran escribir y que hoy nosotros podamos conocer todo aquello que Dios quiere que nosotros sepamos. La tercera pregunta, ¿a qué se compara la Biblia? ¿Con qué compararías tú la Biblia? Escríbelo en los comentarios. Sabes, en la palabra de Dios encontramos que la Biblia se compara con una linterna, con una luz para nuestro camino, porque es a través de ella donde nosotros podemos caminar correctamente en esta vida. A veces es complicado estar en este mundo sin sabiduría, así que Dios ya nos dejó una lámpara para que nosotros podamos guiarnos en medio de la oscuridad de este mundo, y es la Santa Biblia. La cuarta pregunta, es ¿qué beneficio proporciona el estudio de la palabra de Dios? En 2 Timoteo 3:15-17 encontramos, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio, te pueden enseñar y te pueden instruir. Si tú quieres encontrar sabiduría, lo puedes hacer a través de la palabra de Dios. Recuerda que Dios puede darle sabiduría a quien se lo pida. Otra de las bendiciones que encontramos es esperanza. En Romanos 15:4 nos dice que todo esto escrito es para darnos esperanza. Vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de dolor, de enfermedad, y a través de la palabra de Dios podemos encontrar esperanza de que un día todo esto va a terminar y vendrá algo mejor. Así que aquí puedes encontrar esperanza. La sexta pregunta dice, ¿cuánto tiempo perdurará la Biblia? En Isaías 48 encontramos la respuesta y dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios es para siempre. Muchos dicen que la palabra de Dios ya pasó, que ahora solo está vigente el Nuevo Testamento y que el Antiguo ya no importa. ¿Sabes? Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, ¿cómo entonces podemos conocer lo que dice en el Nuevo? Todo es palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que decía en 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no dice solo el Nuevo Testamento o solo el Antiguo. Dice toda, totalmente, en su cabalidad, toda. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es para siempre, porque su palabra así lo dice. Algunos consejos que son necesarios para que nosotros podamos acercarnos y conocer más sobre la palabra de Dios. En primer lugar, ¿tienes tú una Biblia? Si no la tienes, te invito a que puedas comprarla y sobre todo escudriñarla. No solamente la compres y la pongas en una vitrina donde no le
dé ni el polvo ni el aire. No, tienes que leerla, porque si no la lees, en vano sirve que tengas la mejor Biblia sin que tú puedas adquirir ese conocimiento. Debemos escudriñarla, porque a través de ella encontraremos las verdades que Dios tiene para nosotros. No nos dejemos engañar por lo que el mundo dice. En segundo lugar, tenemos que aceptarla y tenemos que practicarla. Esta es una de las partes que siempre cuesta, porque practicar lo que dice la palabra de Dios como humanos se nos hace difícil, pero tenemos que tener en cuenta que no estamos solos, sino que Dios es quien nos ayudará a hacer esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Querido amigo, este fue el estudio de la palabra de Dios con el título La Biblia, las Sagradas Escrituras de Dios, esperando que haya sido de bendición para ti. Y yo sé que habrán muchas dudas, pero te invito a que puedas estudiar la palabra de Dios, que a través de ella descubrirás lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Saludos.